a intentar ir estos 2 domingos, iniciando el año, a trabajar un poquito el corazón, ¿listo? A seguir trabajando un poquito el corazón. Vamos a intentar ser más intencionales en trabajar el corazón, nuestro corazón, intentar trabajar sobre todo nuestra motivación. ¿Sí? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Eso qué implica? ¿Por qué? Porque miren acá, Apocalipsis, venía meditando estas semanas, Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a estar hoy en Apocalipsis y vamos a recordar una historia de una carta que le envió el apóstol Juan a una iglesia en el siglo I. Y en esta carta nos va a recordar varias cosas, porque la iglesia tiene que estar bien enfocada, y la iglesia y el corazón tienen que estar bien alineado con la voluntad de Dios. El corazón debe decirle al Señor: aquí estoy dispuesto, pero va a mostrar con ciertas actitudes que realmente está dispuesto, va a mostrar con ciertas vivencias que realmente está dispuesto, y la motivación tiene que ser una. Si yo les preguntara hoy, ¿cuál es la motivación para seguir, servir y amar al Señor? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué los motiva a amar al Señor? ¿Qué los motiva a dejar, a desprenderse, a sacrificarse por el Señor? ¿Qué los motiva? Y entonces ahí habrían varias respuestas. Tranquilos, no tienen que decírmelas ahora, tienen que respondérselas ahí en su corazón. Pero por ejemplo, una motivación podría ser: yo quiero hacerlo porque mis hijos tienen que verme a mí haciéndolo. ¿Es una buena motivación o no? Es una buena motivación, pero ¿es la motivación principal, sí o no? Esa es la pregunta que podríamos hacernos. Yo lo hago porque no sé, quiero que me vean. ¿Esa es una buena motivación? No es una buena motivación. Lo importante es que me vea Dios, no que me vean los otros. Lo que Dios quiere es mi corazón, y a Dios no le puedo esconder nada. Entonces, la motivación es porque hago las cosas porque otros lo vean, porque la iglesia lo vea. No es una buena motivación. No es una buena motivación, aunque yo tengo que ser ejemplo a otros creyentes y también mi testimonio anima a otros, no es la razón principal por la cual debería yo hacer las cosas. ¿Cuál otra motivación habría para servir, amar y vivir para Dios? ¿Qué piensan? ¿Otra motivación? Bueno, ahora sí, hablemos a ver. ¿Otra motivación? Tener la vida eterna. ¿Cómo? Tener la vida eterna. ¿Tener la vida eterna? Bueno, tenemos la vida eterna porque estamos en Cristo, entonces no podemos ganar la vida eterna. Entonces, ¿cuál sería la motivación? Dice Rodrigo, la motivación sería gratitud a lo que Dios me mostró en su sacrificio a mí. La gratitud que le muestro al Señor, quien me amó, yo también lo hago porque Él me amó, entonces eso me motiva. ¿Qué otra cosa? ¿Qué lo podría motivar a servir al Señor, a amar y vivir para Él? Por amor a Cristo. Porque el Señor pagó un precio muy alto por nuestros pecados que no merecíamos en el infierno. Porque el Señor pagó un precio muy alto por nosotros pecadores que no merecíamos sino el infierno. ¿Amén? Y claro que sí, ¿no? Pero ¿saben que en el transcurso de la vida eso se va perdiendo? En el transcurso de la vida, en los afanes de la vida, en todo lo que pasa en nuestra vida que Dios permite, esa motivación, y quizá durante el año, esa motivación y ese enfoque van perdiéndose. Se va olvidando que esa es nuestra motivación. Le pasó a esta iglesia a medida que pasaron los años. Mire, cuando uno llega a Apocalipsis, al capítulo 1, el capítulo 1 es Dios diciéndole a Juan: yo te voy a dar mi revelación, la revelación de Jesucristo. Jesucristo es Dios y le va a revelar, y lo que hace en primer lugar esa revelación es decirle a Juan y a todos los que están escuchando esta carta: ¿quién es Jesús? Jesús, por ejemplo, aquí dice en el versículo 4, 5 y 6 del capítulo 1, dice Juan a las 7 iglesias,
Versículo 5, de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito ¿de qué? De los muertos, el soberano ¿de qué? De los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su ¿qué? Con su nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, al sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. Miren lo que dice el 8. Yo soy el ¿qué? El alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Cuando Jesús empieza su revelación, Él pone esto en primer lugar. Él pone esto porque la motivación para hacer las cosas, la motivación para vivir es Él. Es la persona y la obra ¿de quién? De Cristo. Si esa motivación no está en mi vida, puede ser que yo estoy haciendo las cosas desenfocado. Y lo que pasa cuando uno hace las cosas con un mal enfoque es que no le está dando la gloria a Dios como Él merece y como Él es digno. Él pone esto en el capítulo 1 de Apocalipsis, pone esto porque Él es digno de recibir toda la gloria, la honra y la alabanza. No hay otro como Él es el Dios Todopoderoso. ¿Para quién vivimos? Para Él. ¿Por quién hacemos las cosas? Por Él. Entonces, vivimos y hacemos todo por Él, y por eso Él pone en principio todas sus características. Es más, cuando Juan ve aquí el versículo 9, él sigue describiendo a Jesús. Decía, versículo 11, que se le aparece una voz como de trompeta, y diciendo, yo soy ¿qué? Otra vez, el alfa, el omega, el primero, el último, y escribe en un libro las cosas que ves a las siguientes iglesias específicamente. Dice el versículo 13, y en medio de los 7 candeleros a uno vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran ¿qué? Blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como ¿qué? Como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, dice Juan, caí como ¿qué? Como muerto a sus pies, pues claro, ante la presencia de este Dios, ¿quién puede sostenerse en pie? Entonces imagina a este Dios, se le aparece a usted en vivo y en directo, ¿cómo queda usted? Postrado y botado, porque este Dios es el Dios del universo, el Dios todopoderoso. Cae Juan como muerto, pero él le dice, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy ¿qué? El primero, el último, otra vez el alfa omega, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, imagínense, el Señor Jesús pone estas características y dice, mírenme a mí. Yo soy la razón, la motivación de todo soy yo. Lo que yo hice en la cruz, el que estuve muerto y ahora estoy ¿qué? Vivo. El que vivo por los siglos de los siglos. A Él es el que tenemos que mirar. Cantamos en esta canción varias veces durante el año, pon tus ojos en ¿quién? En Cristo. Pon tus ojos en Cristo. Los ojos tienen que estar puestos ahí. La motivación tiene que estar puesta ahí. Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes, y a Él es el que servimos. Y cuando nosotros ponemos esa motivación a ese Jesús, que es nuestro Dios, delante de nosotros, entonces eso va a ayudar a que toda nuestra vida cristiana se alinee. Nuestras decisiones se van a alinear. Nuestras disciplinas se van a alinear, porque yo hago esto o no lo hago solamente porque quiero agradar ¿a quién? A Dios, a este Dios. Yo hago esto o no lo hago porque quiero darle gloria a este Dios, quien es digno de toda la gloria, la honra y la alabanza. Ahí es donde me pongo yo. Porque durante el año, otra vez empezando el año, durante el año a nosotros se nos olvida muchas veces a quién servimos, a quién miramos, y empezamos a mirar a quién. Si no miramos a Dios, ¿a quién miramos? Y la realidad es que solamente hay 2 opciones otra vez. O miramos a Dios o nos miramos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, empieza la pelea y la batalla ahí en nuestro corazón. Empezamos a tomar decisiones porque nos parece a nosotros. A mí me parece, bueno, pero espere, ¿qué es lo que Dios dice? Porque estamos para agradarle y para vivir ¿para quién? Para Dios.
Entonces, si no miramos a Dios y si no tenemos ese enfoque, nuestra iglesia puede caer y nuestra vida puede caer en lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Y vamos a leer lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Vamos a leer capítulo 2, versículo 1 al versículo 7 de Apocalipsis. Juan empieza a escribirle a estas 7 iglesias y la primera iglesia es Éfeso. Éfeso está viviendo una situación interesante de la historia de su vida en el siglo I y miren lo que le escribe Jesucristo a la iglesia de Éfeso. Dice, capítulo 2, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia ¿en dónde? En Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado como mentirosos. Buen trabajo. Y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta ahí. ¿Todo bien? ¿Todo bien con la iglesia de Éfeso, sí o no? Excelente, ¿cierto? Un buen trabajo, una ardua labor, una paciencia. Bueno, ya vamos a mirar un poquito más en detalle, pero miren el versículo 4. Pero tengo contra ti ¿qué? ¿Qué fue lo que tiene contra la iglesia de Éfeso? ¿Que has dejado tu primer amor? No puede ser. Has dejado tu primer amor. Y quizás es el momento de reflexionar, ¿no? Este año que empieza, la pregunta sería, como la iglesia de Éfeso, ¿has dejado tu primer amor? Y ahí vamos a tener que hacernos preguntas. La pregunta, por ejemplo, que yo me hacía es, ¿cómo demuestra un creyente o una iglesia que ha dejado su primer amor? ¿Cómo yo como creyente muestro que he dejado mi primer amor? ¿Cómo yo como iglesia o cómo nosotros como iglesia mostramos que hemos dejado nuestro primer amor? Bueno, lo que tendríamos que definir en primer lugar para respondernos a esa pregunta es qué significa haber dejado el primer amor, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Porque hay tantas cosas que de pronto uno ha escuchado, pero queremos saber lo que Dios dice, qué significa que es dejar el primer amor. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del fruto del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y Jesucristo quiere dejar muy claro algo aquí a las iglesias. ¿Quién es el Señor de la iglesia? El Señor de la iglesia es Él. Cuando Él ve en su visión, Juan ve en su visión a Cristo, Él está en medio de los 7 candeleros. Los 7 candeleros están representando a las 7 iglesias que le va a escribir. El símbolo que quiere mostrar en el capítulo 1 es que Jesucristo está en medio de las iglesias. Es decir, Jesucristo camina en las iglesias. Jesucristo está aquí hoy, en medio de esta iglesia. Es más, dice que la presencia del Espíritu Santo está particularmente en cada una de las iglesias. Entonces uno empieza a pensar, muchas veces no pensamos que eso pasa, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estamos pensando que Jesucristo está hoy aquí en este momento caminando en medio de su iglesia? Sí, cuando nos acordamos de esta porción nos volvemos a acordar que así es, ¿cierto? Pero realmente en el diario vivir nosotros estamos pensando eso y viviendo eso. O sea, cuando nosotros estamos, no sé, cantando aquí, tocando una guitarra, nosotros estamos pensando, Jesucristo está aquí mirando mi corazón y mirando mi servicio y mirando mi motivación. Cuando yo estoy pasando una aromática a las personas, yo estoy pensando, Jesucristo está viendo mi servicio y cómo trato a mis hermanos. Estoy pensando en eso. Cuando yo voy a dar mi ofrenda, estoy pensando, esto lo estoy haciendo para el Señor y el Señor está aquí enfrente mío y yo lo hice con un corazón dispuesto, una ofrenda preparada, apartando lo primero para Él. Así lo hice.
Cuando yo vengo aquí y digo, voy a saludar a mi hermano y voy a animar a mi hermano que está aquí a mi lado y le voy a dar un abrazo y le voy a decir, ánimo hermano en el Señor, yo estoy pensando que el Señor está aquí enfrente mío, que está aquí caminando entre nosotros. Eso es interesante porque nosotros tenemos que pensar que muchas veces nuestra mirada es a nosotros y no miramos lo que el Señor está haciendo en su iglesia. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que pensar que lo primero que quiere hacer, poner énfasis Jesucristo a estas iglesias, es que el Señor camina en medio de su iglesia, que el Señor está al tanto de todo lo que pasa en su iglesia, que puede ser que al pastor y a los líderes y a la iglesia misma se le escapan detalles, pero ¿a quién no se le escapa ningún detalle? Al Señor de la iglesia. Él está aquí en este momento, Él está aquí, la presencia del Espíritu Santo está aquí en este momento. Él cuida y examina hasta lo más profundo de su corazón. Cuando Él dice, sus ojos como llama de fuego, no es que tenía 2 lanzallamas, ¿no? Sus ojos como llama de fuego no es que Él venía con 2 lanzallamas así, sino que cuando Juan ve a Jesús con sus ojos como llama de fuego, este Jesús tiene una mirada de juicio, una mirada que puede penetrar hasta lo más profundo del ser. Nosotros no sabemos, o yo por ejemplo, Julián, no sé qué es lo que está pasando por cada uno de sus corazones, ¿cierto? Yo los miro aquí y viene una sonrisa y digo, está todo bien, pero puede ser que no, que está todo mal. Y yo no sé porque yo no soy Dios, pero Jesucristo sí lo sabe. Y Él está aquí en su iglesia, y Él está observando su iglesia, Él está mirando a su iglesia. Él está mirando las motivaciones de su iglesia. O sea, es tan profundo que Él sabe hasta que esta iglesia de Éfeso ha dejado su primer amor. Cuando yo sirvo, ¿para quién lo hago? El Señor sabe. Cuando yo hago algo para Dios, supuestamente con la motivación correcta, el Señor lo sabe si es así o si no es así. Es más, el creyente no va a pasar por el juicio del gran trono blanco, porque ese juicio es solamente para las personas no creyentes, pero sí va a pasar por un tribunal de Cristo. Y en ese tribunal de Cristo, ¿sabe qué se van a evaluar? ¿Qué va a evaluar el Señor? Las motivaciones del corazón. ¿Cómo usted hizo lo que hizo? Si la iglesia hizo las cosas con la intención correcta, dice que va a ser como piedras preciosas, oro, plata, piedras preciosas, pero si la iglesia hizo las cosas para ella, si la iglesia hizo las cosas sin tener en cuenta al Señor de una manera irresponsable, eso va a ser como, dice, madera, heno o hojarasca, que cuando apenas toque el fuego, ¿qué pasa con eso? Se quema. Y no hay nada que ofrecerle al Señor. Entonces ustedes se dan cuenta que esto trasciende. Esto no es algo que es solamente aquí para esta vida. Es que un día el Señor va a evaluar a cada uno individualmente, pero va a pasar a esta iglesia. En 1 Corintios capítulo 3, a esta iglesia la va a pasar y va a aprobar sus obras. Cómo la iglesia hizo lo que hizo, con qué motivación hicieron cada cosa que el Señor les permitió hacer. Porque durante el año es muy fácil hacer las cosas para nosotros. Durante el año es muy fácil hacer las cosas sin la motivación correcta. Empieza usted, por ejemplo, a pelear con un hermano, ¿cierto? Con un hermano, no sé, en el servicio, por un plato, bueno, yo no sé por qué razón, cosas que pasan, ¿no? Es como cuando los hermanos pelean porque el uno le tocaba lavar el pocillo y no lo lavó. ¿Y qué dice el hermano? Pero le tocaba lavar el pocillo. Y el hermano dice, no, lávelo usted, yo ya lavé el mío. Y así empiezan a pelear por cositas. En el año se van a presentar cosas en la iglesia. Se van a presentar diferencias. Y usted va a tener que ser probado en su corazón para quién hace lo que hace. Si lo hace para Dios, pero con la motivación correcta, y eso se va a ver. Cuando usted hace las cosas para Dios, eso se va a reflejar en su rostro. Se va a reflejar en la forma como lo hace. ¿Cierto? Hay un trapo ahí sucio, eso no me corresponde a mí, que lo haga el que le toca. Sí, de verdad. De verdad. Las cosas son así. ¿Para quién lo hago? ¿Lo hago para mí o lo hago para Dios? Ahí está. Esos micrófonos. A mí no me toca. Que lo haga el que le toca. Pero hermano, estamos a 5 minutos de empezar todo. Y no están puestos los micrófonos. ¿Qué hago? ¿Para quién lo hago? ¿Para que el otro quede mal
o para que realmente esto funcione de la forma que Dios quiere. La motivación se baja muchas veces. Durante el año nosotros podemos poner nuestra mirada en nosotros mismos y no en el Señor, pero pasa mucho al no recordar que el Señor está viviendo aquí en medio de su iglesia. El Señor está acá y está mirando cada una de las motivaciones de nuestro corazón. Él va a mostrar su señorío en el libro de Apocalipsis y que Él gobierna todos los aspectos de la iglesia. Él gobierna todos los aspectos de la iglesia. No hay nadie que conoce mejor a la iglesia que ¿quién? Que Cristo. Él conoce mejor, no hay nadie mejor que conoce a su iglesia que es Cristo. Y en Éfeso, en la situación, aunque había persecución, la situación era interesante. Miren, en Éfeso había un templo a una diosa que se llamaba la diosa Afrodita. Diana o Afrodita. Esa diosa era la diosa del amor. Yo les he dicho esto muchas veces porque hablamos también de ese contexto histórico ahí en 1 Timoteo, y ese templo era dedicado a esa diosa Diana o Afrodita, que era la diosa del amor. Entonces ahí tenían sacerdotes y sacerdotisas que eran para el culto, la prostitución y una cantidad de cosas de inmoralidad. La ciudad vivía en medio de una inmoralidad porque a Éfeso llegaban muchas personas de diferentes lugares, porque en Éfeso había muchas creencias, muchas supersticiones, había situaciones como que ese templo de Diana era un templo en el cual era una de las maravillas del mundo antiguo. Entonces llegaban muchos turistas a esta ciudad, llegaban personas de muchos lugares. También se había incrementado el culto al emperador. Dice que había una corriente que se llamaban los Sebastoi. Los Sebastoi, no sé si ahí viene la palabra Sebastián, pero los Sebastoi eran una corriente que se levantó para darle culto al emperador. Entonces ese culto al emperador era: o me adoran a mí porque yo soy el Señor, decía el emperador, o va a haber persecución. ¿Y qué hacían los cristianos? ¿Los cristianos qué hacían? ¿Adoraban al emperador? No, porque los cristianos decimos que el único quien debe ser adorado es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Al Señor es el único que adoramos y servimos. Entonces, claro, tenían esa pelea, ellos tenían persecución de muchos lados, pero en medio de todo eso, la iglesia de Éfeso se había mantenido firme. Y por eso es que en estas cartas hay, por ejemplo, una presentación, hay palabras de afirmación. Miremos la presentación en primer lugar. Dice el capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo sé lo que está pasando. Jesús se va a presentar en cada una de las cartas de una forma diferente, con la situación específica que está viviendo esa iglesia. ¿Por qué? Porque Él conoce su iglesia y sabe cómo se presenta su iglesia. Aquí le está diciendo: yo soy el que gobierna y yo soy el que está aquí presente. Porque la iglesia de Éfeso había estado haciendo buenas cosas y lindas cosas, pero se le había olvidado ¿quién? El primer amor, ¿quién es? O sea, que ¿quién habían dejado de lado? La iglesia de Éfeso era una iglesia que estaba haciendo las cosas para ellos, con la motivación quizás de servirlo, de defender la doctrina, de luchar contra los falsos profetas, pero se les había olvidado ¿quién? El Señor. Qué tremendo, ¿no? Una iglesia cristiana que no sirve al Señor, a Cristo. Una iglesia cristiana que se le olvidó que el Señor camina en medio de la iglesia. Una iglesia cristiana que empezó a hacer las cosas para ellos y no para nosotros. Una iglesia cristiana que empezó a mirar motivaciones egoístas y no le importaban quizás las otras personas. Se les había olvidado. Entonces en su presentación Él les recuerda, y bueno, los pastores, no tenemos tiempo para poder definirlo nuevamente, pero los ángeles hacen referencia a los pastores, No que un ángel es como un pastor, no que un pastor es como un ¿qué? Como un ángel. Tranquilo, no me tienen que empezar a decir Ángel Julián. No, tranquilo, no se preocupen. Porque de verdad que ahí salen las falsas doctrinas. En iglesias hay apóstoles, hay profetas. Lo último que entendí que pasaba en algunos contextos es que ahora le están diciendo a los pastores, le están diciendo ángeles y les están diciendo arcángeles. De verdad, a ese nivel ya llegaron. Tremendo, estamos quedados. Nada, estamos. Pero
el ángel le está diciendo a aquel que Dios le ha dado la responsabilidad de cuidar a qué, a la iglesia. Y miren que por eso es tan importante el rol pastoral, porque el pastor, aunque Cristo es el que gobierna, el pastor es a quien Dios le ha delegado ese gobierno de la iglesia, la dirección de la iglesia, y por eso tenemos que orar tanto por nuestros pastores. Entonces acá dice el ángel, ¿no? Y acá vienen las palabras de afirmación. La primera palabra de afirmación dice en el versículo 2, yo conozco tus obras, o yo he conocido tus obras. ¿Qué significa eso? La iglesia de Éfeso era una iglesia responsable, había encomendado una tarea, la tarea era ir y hacer ¿qué? Discípulos. Es más, miren que la iglesia de Éfeso era tan importante porque era la capital de la provincia de Asia Menor. Pero no solamente eso, sino que de Asia Menor habían salido una cantidad de iglesias, se habían reproducido unas iglesias que son estas, por lo menos son estas 7 iglesias que están aquí en Apocalipsis de Asia Menor, pero muchas otras. ¿Qué significa eso? Que la iglesia de Éfeso había hecho bien su labor de hacer discípulos y eso había dado como resultado una multiplicación de iglesias y una fundación de iglesias. Entonces la iglesia de Éfeso había hecho una buena obra, ¿sí o no? Sí, el Señor la alaba por la buena obra que había hecho. Sí, dice, yo conozco tus obras. Se le había encomendado y ella había sido fiel en cumplir eso. Entonces, posiblemente hace referencia a esa tarea de la gran comisión. La ciudad de Éfeso decía que era la luz de Asia. Lo que se hacía en Éfeso, ¿qué hacían las otras iglesias? Lo copiaban. Lo que Éfeso decía, entonces las otras iglesias lo hacían porque la ciudad de Éfeso o la iglesia de Éfeso tenía mucha relevancia en las iglesias de la zona. Entonces, su obra, bien hecho, su arduo trabajo. La palabra ahí, arduo trabajo, significa cansarse hasta desgastarse del todo. ¿Qué significa eso? Que los efesios habían hecho un trabajo muy fuerte, muy firme, muy arduo, hasta el cansancio. Es decir, los efesios no decían, ay, no, yo hoy no. Ay, no, yo no puedo hoy. No, ¿qué ellos hacían? Sí. ¿Y quién está dispuesto? ¿Y qué hacían los efesios? Yo estoy dispuesto. Y a los hermanos de Éfeso les decían, ¿quién puede hacer esto? Yo. ¿Cierto? ¿Quién puede traer aromática este domingo? No, tranquilos hermanos, no digan 10, solamente necesitamos 2 personas. Yo lo hacía, porque ellos estaban motivados, ellos hacían la labor. Su motivación quizás no era la correcta, pero ellos entendían que tenían que trabajar para la obra del Señor. ¿Cuántos de nosotros entendemos que tenemos que trabajar para la obra del Señor? Amén, ¿cierto? ¿Todos queremos que la obra del Señor crezca? Amén, ¿todos queremos que la obra del Señor siga adelante? Sí, porque en últimas esto no es la iglesia de una persona. Esto no es la iglesia de Julián, esto no es la iglesia de una persona o de unas personas, del grupo de líderes. Esto es la iglesia ¿de quién? De Cristo. Y en unos años, sean pocos o sean muchos, quizás ninguno de nosotros vamos a estar. ¿Cierto? Yo me puedo morir mañana, nosotros nos podemos morir mañana. En 100 años, ¿quién de nosotros va a estar? Ninguno seguramente, si es que el Señor no ha venido, pero esta iglesia tiene que continuar. Las personas pasan, pero el plan de Dios continúa. Entonces ellos habían hecho un arduo trabajo. No lo hacemos para nosotros, lo hacemos para Dios. Sabemos que tenemos que trabajar para Dios y quizás hay muchos hermanos acá que hacemos las cosas y las hacemos para Dios y estamos dispuestos y queremos hacerlo y nos esforzamos. Yo doy gracias a Dios por la iglesia. Este fin de año para nosotros siempre hay muchas cosas para hacer, ¿no? Entonces este año se había metido la reunión de mujeres, después vino el campamento de niños, después vino la cantata navideña, después vino la reunión navideña, después vino la reunión de fin de año y todos trabajando arduamente. Gloria a Dios y qué bendición, qué lindo ver a la iglesia de esa forma tan comprometida. Pastor, ¿qué hace falta? Pastor, ¿qué traigo? ¿Qué tenemos que hacer? Los inflables, vamos a traer los inflables, pero pastor, no está el camión, entonces toca llevarlo arrastrado. ¿Desde dónde? Bueno, eso es mucho esfuerzo. ¿Quién va? Yo voy, vamos. ¿A qué hora toca estar? A las 8, llego 7:30. Es lindo ver el arduo trabajo. Es algo que Dios aprueba y es algo que no se puede quitar de nuestra vida. Tenemos que seguir esforzándonos porque la iglesia sea una iglesia que hace la obra del Señor, que lleva la gran comisión, pero también que se esfuerza hasta el cansancio. Esa palabra arduo trabajo significa hasta el cansancio, hasta el agotamiento.
que cada día de mi vida, cada vez que yo puedo servir al Señor, lo hago con todo el esfuerzo, con todo lo que tengo, porque lo hago ¿para quién? Para Dios. Qué triste de pronto es ver a alguien que hace las cosas solamente por cumplir, con el mínimo esfuerzo, ¿no? Con el mínimo esfuerzo. Eso es algo que Dios no quiere. Dios quiere que haya un esfuerzo. Y es más allá de nuestras fuerzas. Más allá de nuestras fuerzas. Porque Él es el Dios que nos esfuerza, decía Titi hace 8 días. Entonces Él es el Dios que nos da la fuerza y que nos esfuerza. Dios no quiere que se hagan las cosas simplemente por cumplir. Dios no quiere que se hagan las cosas como el mínimo esfuerzo posible, sino que gastemos todo lo que somos para vivir para Él y para servirlo a Él. Gastamos nuestros recursos, gastamos nuestras energías, gastamos nuestras cosas materiales para servir y vivir ¿para quién? Para Dios, porque Él es digno. Por eso el capítulo 1. Entonces el arduo trabajo, el servicio a Dios. Ellos habían hecho un gran esfuerzo, un lindo esfuerzo para servir al Señor. Ahora, hay otra cosa, dice obras, arduo trabajo, pero también dice paciencia. ¿Sabe qué es la palabra ahí? Paciencia es hupomeno. ¿A quién les recuerda esa palabra hupomeno? Al pastor Daniel, ¿no? Es la palabra insignia del pastor Daniel. La palabra hupomeno es la palabra soportar bajo presión en el griego. O sea, muchas veces en nuestra vida vamos a estar puestos ¿bajo qué? Bajo presión. Y la iglesia va a estar puesta bajo presión. Eso es algo que es normal. Titi lo decía hace 8 días también en esta historia. Se va a cansar. ¿Recuerdan los brazos de Moisés? Ahí estaban, pero llega un punto en el que los brazos de Moisés pueden ¿qué? Cansarse. Porque vamos a tener que estar sometidos muchas veces en la historia del año de la iglesia y de nuestras vidas a un cansancio, a pruebas, a dificultades. Pero aquí la palabra hupomeno, lo que decía Dios a esta iglesia de Éfeso, es que en medio de la presión de la persecución, de la presión que tenían con toda esta idolatría que estaba alrededor de ellos habían tenido ¿qué? Paciencia. O sea, ellos habían podido soportar. Esa palabra paciencia es una iglesia que a pesar de todo persevera, se mantiene, se afirma en medio de todas las situaciones. Esta iglesia había presentado muchos momentos de persecución y de aflicción, pero ellos no se habían ¿qué? Rendido. El Señor les había dado fuerza, ellos habían dispuesto su corazón y ellos no se habían rendido. Entonces la iglesia tiene muchas cosas, muchas palabras de afirmación. Obras, arduo trabajo, paciencia. O sea, hasta aquí decimos, ¿cuántos quisiéramos que nuestra iglesia sea como la iglesia de Éfeso? Amén. ¿Ya están dormidos? Tranquilos, esfuércense para mantenerse despiertos. ¿Cuántos quisieran que la iglesia fuera como la iglesia de Éfeso en esos aspectos? Pues claro, yo también anhelo eso. En muchas formas yo veo una iglesia que se parece a la iglesia de Éfeso. Para la gloria de Dios hay muchas cosas que nosotros tenemos que seguir creciendo, pero veo hermanos pacientes, arduo trabajo, veo que se esfuerzan por hacer la obra del Señor. Entonces, gracias a Dios por eso. Otra cosa que Él les alaba acá es, por ejemplo, que dice, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado ¿cómo? Mentirosos. En esa parte de la historia, en ese momento de la historia, pasaba que venía alguien y decía, yo soy el apóstol Oscar, y se presentaba en la iglesia. Y allá, pues, ¿uno qué hace? No tiene la forma de mandar un mensajito de WhatsApp, ¿cierto? ¿Usted de dónde viene? Vengo de la iglesia tal. Ah, sí, espere a ver, yo escribo allá al pastor. No hay forma de saber eso en el siglo I, ¿cierto? Pero entonces decía que venían muchos pseudoapóstoles y decían, yo soy apóstol del Señor, entonces déjenme pasar, y yo soy el apóstol Oscar, y déjenme pasar, yo voy aquí a predicar porque yo soy el apóstol. ¿Saben qué hacían los hermanos de Éfeso? Decían, ¿ah, sí? ¿Usted es apóstol? Listo. La palabra ahí probado se dice que han probado a los que se dicen ser apóstoles. La palabra probado significa poner una trampa. Poner una trampa. Así literalmente es la palabra, poner una trampa. Entonces, ¿qué hacían los hermanos de Éfeso? Ah, ¿usted es apóstol? Vamos a probarlo.
Bueno, ¿qué dice Dios en cuanto a tal cosa, en cuanto a tal asunto? Y empezaban a probarlo hasta que ¿qué? Hasta que caía. Este es un falso apóstol, fuera. Y lo echaban de la iglesia. Ellos hicieron un muy buen trabajo, conocían la doctrina, conocían que tenían que mantener la doctrina pura, sabían que tenían que preservar la verdad del Señor y eran muy buenos en eso. Usted dice ser apóstol, vamos a probarlo. Y eso es algo que también afirma el Señor de la iglesia de Éfeso, una iglesia que es prueba a los falsos, no soporta la falsa doctrina, no puede soportar a los malos. La palabra ahí, esa expresión, es una iglesia pura que literalmente no es que no puede soportar a los malos, sino que no puede soportar lo malo. O sea, para la iglesia de Éfeso no soportaba la maldad, no soportaba el pecado. Miren, hay pecado en esa iglesia, ¿qué hay que hacer? Hay que atacar ese pecado. Hay pecado en esa iglesia, hay que atacar. Este hermano está viviendo de esta forma, hay que atacar eso. Este hermano se está desviando de esa forma, hay que atacar eso. Hay que corregir eso, porque la iglesia de Éfeso intentaba vivir una santidad en la iglesia. Que toca quitarlo del servicio, hay que quitarlo del servicio. Mientras trabajamos con su corazón. Hay que pararlo un poco. Pero la iglesia de Éfeso no soportaba la maldad. Era una iglesia que intentaba mantenerse en pureza, no podía soportar a los malos. Era tanto su amor por la santidad de esta iglesia que todo lo que fuera malo o contrario a Dios, ellos lo rechazaban. ¿Qué iglesia, no? ¿Cuántos quisieran ser como la iglesia de Éfeso? ¡Amén! ¡Qué bendición! Lo que era esta iglesia, una iglesia ejemplar en todas estas cosas. No puede soportar a los malvados, no pueden soportar por lo malo, no pueden soportar el pecado, probando a los que dicen ser apóstoles. Entonces tenemos sufridos, pacientes, trabajo arduo, sana doctrina, trabajo por la santidad. Entonces, tremenda esta iglesia. Pero aquí hay una acusación y es la única acusación que se le pone a la iglesia de Éfeso. Está en medio de la carta. ¿Y qué dice la acusación? Dice, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y mire que es interesante porque mire el juego de palabras. En el versículo 3 dice, has sufrido, has tenido paciencia, se lo vuelve a repetir, has trabajado arduamente, se lo vuelve a repetir, pero dice, ¿por amor a qué? ¿Por amor a qué? A mi nombre. Pero inmediatamente después le dice que tiene algo contra ella. ¿Qué es lo que tiene contra ella? Lo que tiene contra ella es que ha dejado su primer amor. Es decir, cuando una iglesia hace las cosas de una forma esforzada, con gozo, alegre, lo está haciendo por amor al nombre del Señor. Una iglesia obediente es una iglesia que hace las cosas por amor al Señor, ¿cierto? Porque la palabra de Dios se dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, lo que significa que amar es obedecer. Quiera o no quiera, si yo no quiero obedecer, pero lo voy a hacer, significa que está amando al Señor. Si yo no quiero ir, pero voy a ir, significa que está ¿qué? Amando al Señor. Le guste o no le guste, lo quiera o no lo quiera, está amando al Señor. Porque está haciendo ¿qué? Obediente. Que tenga una buena actitud, que tenga una mala actitud, eso es irrelevante. Lo está haciendo, entonces está amando ¿a quién? Al Señor. ¿Por qué? Porque está obedeciendo. Obedeciendo. Si yo no quiero hacer eso, pero lo voy a hacer, está bien. Está bien, lo quiera o no lo quiera hacer, lo que tiene que hacer, hágalo. ¿Lo está haciendo por amor a quién? Al Señor. Está mostrando amor al ser obediente. Así no lo quiere hacer, sus sentimientos no tienen que dictar lo que usted hace, sus decisiones. Lo que tienen que dictar, lo que usted hace es lo que Dios dice. Y si usted lo hace lo que Dios dice, quiéralo o no lo quiera, le guste o no le guste, le parezca o no le parezca, está amando ¿a quién? Al Señor. Eso es amor. Amor es obedecer. Amor es hacerlo aunque no lo quiera hacer. Entonces esta iglesia, arduo trabajo, sacrificio, estaba mostrando obediencias. ¿Qué significa? Está mostrando amor al Señor. Pero el problema es uno. ¿Cuál es el problema? Que ha dejado su
primer amor. Y ahí está la acusación. O sea, eran obedientes, eran una iglesia esforzada, era una iglesia que hacía las cosas que tenían que hacer, pero había una motivación primera que se les había ido. El primer amor. ¿Cuál es ese primer amor, no? Amonestación a la iglesia. Entonces, en primer lugar, le dice acá, pero tengo unas pocas cosas, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Les dice lo que tienen que hacer, versículo 5. Entonces, lo primero que tienen que hacer es que recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Entonces, lo primero que tiene que hacer esta iglesia es recordar. ¿Qué significa la palabra recordar? La palabra recordar es hacer memoria. De dónde ha caído significa que lo que Dios le está queriendo decir a esta iglesia es: recuerden cómo empezaron al principio, por qué hacían lo que hacían. Recuerden que cuando empezaron, ustedes amaban ¿a quién? Al Señor. Más que hacer cosas por Dios, a quien ustedes amaban era a Dios. Porque uno podría amar el servicio, y puedo amar el servicio con todo mi corazón sin amar ¿a quién? A Dios. Puedo amar servir, y si de pronto no estoy sirviendo, entonces estoy pensando que estoy mal, porque amo el servir, y no está mal servir, y no está mal amar servir, porque es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero la motivación en primer lugar no es servir. Yo hago las cosas por este Señor que me amó, por este Señor que se entregó por mí. Cuando la iglesia de Éfeso empezó con Pablo fundando esta iglesia. La iglesia de Éfeso era una iglesia que sabía y entendía: el Señor me salvó, yo hago estas cosas porque el Señor me salvó. El Señor transformó mi vida, pasé de muerte a vida. Otra agüita, gracias, mi hermano Isidro ya me había traído una, pero Julio, la segunda, gracias. La iglesia entendía. La iglesia conocía y recordaba, o en ese momento se movía porque lo hacía para Dios, porque vivía para Dios. ¿Por qué se levanta en la mañana a orar? ¿Por qué se levanta en la mañana a orar? Porque quiere encontrarse con su Señor, porque quiere encontrarse con su Salvador. Y eso es lo que queremos, ¿no? No me levanto en la mañana a orar porque, y si el pastor me pregunta hoy si oré, ¿cierto? Yo tengo que responderle que sí. No, usted no lo hace por eso, usted lo hace porque ama encontrarse con su ¿qué? Con su Salvador, con su Señor. ¿Por qué va a la palabra a encontrar las palabras de Dios? ¿Por qué? Porque usted quiere escuchar a su Salvador. ¿Por qué viene a la iglesia? Porque aquí estamos todos congregados en el nombre de ¿quién? Del Señor. Porque si el Señor camina en medio de la iglesia, yo antes de venir a encontrarme con mis hermanos, me vengo a encontrar ¿con quién? Con el Señor, con mi Señor, con todos mis hermanos en Cristo, con la comunidad de creyentes. Por eso vengo a la iglesia. La motivación es pensar, cuando Él les quiere hacer pensar en el primer amor, es ese momento en el principio, cuando usted entendió que el Señor se había entregado por usted, que el Señor lo había amado, que el Señor había dado todo para que usted fuera salvo. Y ese momento es uno de los momentos más especiales que hay en la vida de una persona creyente, ¿no? Usted puede recordar el momento en el que el Señor lo salvó. ¿Recuerda ese momento? ¿Recuerda quién le habló o por medio de qué fue que fue salvo? ¿Recuerda ese momento? Y empiezan a salir las sonrisas del rostro, ¿no? Empiezas a acordarse, oiga, sí, tan lindo, qué bueno, qué lindo. En ese momento usted dice: yo voy a entregar mi vida al Señor, yo voy a dejar esto por amor ¿a quién? Al Señor. Yo voy a hacer las cosas para Dios porque el Señor me salvó. La iglesia de Éfeso entendía eso. El Señor me salvó, pero a medida que fueron pasando los años y los meses, la iglesia de Éfeso había seguido haciendo bien las cosas, pero se les había estado olvidando que lo hacemos es porque el Señor nos salvó. Cuando Él le dice: recuerda dónde has caído, significa recuerda un momento en el que estaban muy bien y de ahí empezó la caída. Entonces lo que tiene que hacer es recordar ese momento, de ese primer momento en el que usted hacía todas las cosas con la primera motivación, que era por su Señor, y ahí
tiene que hacer un freno y seguir haciendo todo, pero con esa motivación. ¿Lo hago para quién? Lo hago para Dios. Lo hago porque el Señor me salvó. Lo hago porque el Señor me amó. Se entregó a sí mismo por mí. El hermano José leía esta mañana, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que no haya una condenación, no haya una condenación, pues ha pasado de muerte a ¿qué? A vida. Que en ese momento vino la luz a nuestra vida. Desafortunadamente los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero nosotros estamos en la luz. El Señor nos salvó. El Señor es nuestro todo. Recuerdo que murió la mamá de Oliva, ¿no? Hace poco murió la mamá de Oliva. Y recuerdo Oliva, su sobrina ahí en el funeral, dijo, mi abuelita dijo que ella, cuando muriera, iba a encontrarse con su amor. Que cuando muriera iba a encontrarse con su ¿qué? Con su amor. La mamá de Oliva murió y ella en este momento está con su ¿qué? Con su amor. Porque para ella el Señor era su amor. Era por quien ella vivía, por quien ella respiraba. Ella caminaba pensando que iba ¿con quién? Con su Señor, con su amor. Ella quizás, no sé, Oliva quizás nos puede relatar después un poco más, pero ella se levantaba, oraba, cantaba, porque ella estaba con su amor. Porque ese es el amor de mi vida, porque el Señor es nuestro amor. O si no, ¿quién es? Eso es lo que el Señor quería decirle a Éfeso. Hay muchas cosas que están haciendo lindas, pero se les olvidó que las hacen para aquel que los salvó. Se les olvidó que cuando están haciendo todo eso, lo están haciendo porque tienen que hacerlo, pero esa no es la motivación en primer lugar. Lo hacen porque yo morí por ustedes y en esa muestra de agradecimiento se entregan ustedes con todo su corazón a servirme a mí. Y ahí, claro, ahí es cuando uno dice, si el Señor es mi amor, es mi vida y es mi motivación, lo demás viene por añadidura. Cuando yo levanto una taza de café, ¿para quién lo hago? Para el Señor, porque Él me amó y porque yo tengo el privilegio de servir un café para Dios. Imagínense, ¿no? Tengo el privilegio de servir un café para Dios. Tengo el privilegio de lavar un baño para Dios. Yo tengo el privilegio de enseñar la palabra para Dios. Tengo el privilegio de cantar para Dios. Tengo el privilegio de dar de lo que Dios me da para Él. Porque Él es mi motivación, Él es mi amor, lo hago porque lo amo. Entonces Él les dice, recuerden ese momento en que hacían las cosas de esa forma. Si es que a alguno de nosotros se nos olvidó ese momento, tenemos que volver a eso. Tenemos que recordar, tenemos que regresar. Tenemos que pensar, Señor, ¿en qué momento me desvié? ¿En qué momento me fui? ¿En qué momento empecé a hacer las cosas para mí? ¿En qué momento empecé a hacer las cosas con esa, no sé, la palabra Lili me dice que no existe, pero me acuerdo que mi papá me decía la palabra desidia, decidioso. No sé si existe o no, pero ¿cómo sería esa palabra? Sería como, hago las cosas, ¿por qué? Porque toca. ¿Cierto? Pero no porque toca porque las hago para el Señor, sino porque tocó. No que en esa programación del domingo, no esté yo. Que en esa programación del domingo no esté yo y hable ahí, clase de niños, tal. ¡No! ¿Qué es la motivación? ¿Cierto? ¿Para quién? ¿En qué momento se perdió el rumbo? Si cuando usted fue salvo, ¿qué quería hacer para Dios? Todo. Quería hacerlo, póngame, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo ayudar? Levantaba la silla, ¿cierto? No, espere que es que a don Fernando no le gusta que levante las sillas, bájelas otra vez todas, las bajaba todas. ¿Sí? ¿Cómo hacía las cosas? Quería hacer todo porque Dios lo salvó. Y lo hacía con ánimo, uno no tenía ni siquiera que decirle nada. Lo hacía con ánimo, lo hacía con gozo, lo hacía con su corazón. Y lo hacía porque el Señor lo salvó. Y porque yo no soy digno ni siquiera de desatar, dice la correa de su calzado, pero Él me da el privilegio de servirle, de hacer algo para Él.
No le hacemos un favor a Dios congregándonos. No es que nosotros estamos aquí, antes vine, ¿sí? Antes voy a recoger esa taza, antes voy a recoger esa silla. No le estamos haciendo ningún favor a Dios. Dios nos salvó y hacemos todo porque Él nos ama y nosotros le amamos a Él. Por eso hacemos las cosas. Entonces en este año van a haber muchos momentos en los que usted se va a ver tentado en hacer las cosas para usted y olvidar que hay un Dios que lo salvó. Él le dice a los hermanos de Éfeso, recuerden ese primer estado y tienen que vivir así. Arrepiéntanse, les dice, ¿no? Han hecho muchas cosas bien, pero no basta. Porque a veces nuestro corazón es tan engañoso que dice, no, pero yo hago, esta iglesia hace, esta iglesia hace, esta iglesia hace. No. Han hecho muchas cosas bien, pero se les olvidó algo, entonces tienen que arrepentirse. Y tienen que arrepentirse, tienen que cambiar de mente, tienen que cambiar de dirección. Si es que están haciendo las cosas de esa forma, no pueden seguir así. Si es que ustedes están haciendo las cosas sin la motivación correcta, sin pensar en que lo hago por amor al Señor, no pueden seguir así. Tienen que arrepentirse. ¿Y qué significa arrepentir? Significa poner esto en su mente, cambiar de mente y ahora hacerlo como Dios quiere que lo haga. Señor, ayúdame, porque mi corazón es tan egoísta que quiere vivir para mí. Señor, ayúdame, porque yo la verdad es que he venido haciendo las cosas de una mala gana. He hecho las cosas de una forma que no te agrada. Es más, he hecho las cosas de una forma que ha ofendido a mi hermano. Sí, ¿qué le pasó a ese hermano que está con esa cara? ¿Sí? Hermano, ¿quiere aromática? Tome. Sí, señor, pero yo quería tinto, aromática. ¿Entendió? No, deme ambas. Que solo aromática. No sé qué decir. Que tome. Imagínense eso, ¿para quién se hace? Entonces, si hay algo que está pasando en esa forma en su corazón, si usted ha dañado el corazón de alguien por su actitud, sin pensar en que lo hace para Dios, entonces tiene que arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Y es más, si tiene que pedirle perdón a alguien, tiene que hacerlo también, ir a confesar su pecado. Y es más, confesión de pecados. Podría decirle a un hermano en Cristo y decirle, yo pequé contra mi hermano, lo dejé en visto, no le contesté, no le respondí la llamada, pasó por la calle al otro lado y me pasé la acera. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Eso, hermano en Cristo. Yo siempre anhelo encontrármelos en el centro comercial para invitarles una hamburguesa. Yo anhelo encontrármelos en el centro comercial porque me gusta encontrarme hermanos. Ayer nos encontramos unos de otra iglesia, nos encontramos ahí en el Ventura y vamos a tomar tinto. Y nos fuimos a tomar, yo no, tinto, aromática, pero ahí nos encontramos y compartimos. Pero si usted de pronto le hizo el feo a un hermano, no le contestó a un hermano, pasó mal una aromática, se pelearon allá en las aromáticas, no creo que eso pase, ¿no? Pero se pelearon en las aromáticas, trajo algo de mala gana. Ay, el pastor me escribió que si podía traer una botella de agua, tome su botella. 20 buñuelos, yo quería traer 10, pero bueno, tome sus 20 porque son 20. No, si algo así salió de su corazón, es porque usted no estaba mirando al Señor, lo estaba haciendo mal, no lo hizo para Dios, lo hizo para usted. Entonces tiene que examinar su corazón, arrepentirse, dar la vuelta, recordar cuando hacía las cosas para el Señor en primer lugar, por amor a Él. Ese amor se va a ver hasta en la actitud como uno hace las cosas. Entonces ahí está la motivación. Y porque si no lo hace, ¿qué va a pasar con esa iglesia? Y mire lo que pasó acá con esta iglesia. De donde has caído, dice el versículo 5, haz las primeras obras, o sea, recuerda lo primero, como lo hacías antes, pues si no, ¿qué va a pasar? Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no tuvieras que arrepentir. Él le dice a la iglesia, esa palabra, vendré pronto a ti,
aunque parece que está en futuro, la forma original está: estoy yendo a ti. Si no te arrepientes, si no cambias la forma en cómo haces las cosas, entonces no es que yo iré y te quitaré el candelero, yo estoy yendo a ti. Yo ya llego a ti y voy a quitar el candelero. ¿Qué significa quitar el candelero de su lugar? El candelero es un buen símbolo de una lámpara que ellos tenían que daba luz, que alumbraba. La iglesia es una lámpara que alumbra, ¿sí o no? O sea, ¿cuántas personas esta iglesia ha alumbrado en Soacha? Pues todos los que estamos acá, ¿cierto? A un montón de personas. En la cantata navideña, hubo 60 personas invitadas, nuevas. Esas personas recibieron la luz. Que si llaman más las tinieblas que la luz, eso es otra cosa. Pero recibieron la luz. A través de reuniones, o sea, imagínense la cantidad de personas que se ha impactado a través de esta iglesia. Es un montón de personas, para la gloria de Dios. Que estén aquí o no estén aquí es otra cosa, pero se ha impactado a muchas personas porque esta iglesia es una luz que brilla en medio de la oscuridad. Cada iglesia local donde se predica la verdad de Dios está predicando la luz. Entonces es una luz en medio de las tinieblas. Pero el Señor le dice, si no cambian de actitud, si no se arrepienten, por más que están haciendo cosas bien, yo voy a quitar a esa iglesia y esa iglesia no va a existir más. Pero Él es el Señor de la iglesia y no dijo que las puertas del Hades no prevalecerán ¿contra quién? ¿Contra la iglesia? No, pero Él es el Señor de la iglesia y Él, si la iglesia no está haciendo lo que tiene que hacer, Él puede quitar la iglesia de ese lugar. Y qué triste. Imagínense que la iglesia tuviera que llegar a eso, ¿no? Hay muchas iglesias que mueren en el mundo, ¿ustedes sabían? Semanalmente, anualmente, mueren y mueren iglesias. Por ejemplo, las iglesias en Europa están muriendo, un montón de iglesias están muriendo. Ya no hay pastores, ya no hay personas, ya no hay nadie. Están muriendo las iglesias. Las iglesias mueren, porque quizás un día se perdió la motivación. Es más, esta iglesia en Éfeso murió un día. ¿Hace cuántos años? No sé, pero esta iglesia murió. Porque quizás un día dejaron de hacer las cosas con la motivación correcta. Ya no está, esa iglesia de Éfeso ya no existe ahí. ¿Por qué? Porque un día quizás dejó de hacer y la iglesia murió. Qué triste, porque nosotros soñamos con que esta iglesia permanezca ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor regrese por su iglesia, ¿sí o no? Puede ser que venga en un mes. Amén. ¿Cuántos quieren irse con el Señor? Amén. Dice, no sean mentirosos que quieren quedarse en esta tierra, decía el predicador, ¿no? Pero ¿cuántos quisiéramos que el Señor llegue a regresar ahora? Yo en algunos momentos lo anhelo más y más y más. Pero ¿cuántos quisiéramos, anhelamos que el Señor regrese por su iglesia y esta iglesia esté hasta que el Señor regrese? Sea en un mes, sea en 100 años, sea en 300 años. Pero eso no va a pasar si la iglesia no hace las cosas pensando en que ama a quién, al Señor. Y lo hace pensando en que todo lo que hago, lo hago por amor a quién, al Señor. Eso no va a pasar. Lo que va a pasar, si es que eso sigue así, es que va a pasar esta generación y la siguiente generación quizás ya no esté. Y esta iglesia ya no esté. Porque aquí muchos de los hermanos hacen las cosas por amor al Señor. Y tengo eso en mi mente y doy gloria a Dios por eso. Y gracias a Dios por sus vidas, por su motivación para servir al Señor, por amor a Él. Pero si nosotros dejamos que eso siga así, quizás la siguiente generación esté, pero la siguiente generación, que serían 80 años, 100 años, ya no exista más. Si es que no está la motivación correcta. Entonces voy a quitar el candelero de su lugar. Y es muy importante que la iglesia entienda. Dice acá, si no te hubieras arrepentido, versículo 6, pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Quizás después de darles el sablazo los vuelve y los anima. Hay algo que tienen bueno, que es la obra de los nicolaítas. ¿Dónde está Nicolás? Ahí está Nicolás, falso profeta. No se sabe bien qué eran los nicolaítas, pero parece que era una corriente falsa, una corriente prenóstica, pero ellos habían sido muy firmes en no dejar entrar eso a la iglesia, las cuales yo también aborrezco.
Dice, versículo 7, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, otra forma de decir, Dios existe en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Hijo está en medio de su iglesia, el Espíritu Santo está en medio de su iglesia, y Él es el que escribe también esto a su iglesia. Y dice, al que venciere, y esa forma también debería cambiar, al que es vencedor. ¿Quién es un vencedor? Bíblicamente, según Apocalipsis. El vencedor es aquel que ha creído en Cristo como su Salvador, porque Él es el que está del lado de ¿qué? De la victoria. Los que no han creído en Jesucristo como su Salvador están del lado de la derrota. El que cree en Cristo como su Salvador está del lado de la victoria. Y realmente esa expresión debería decir el que es un vencedor, no el que venciere como en futuro, sino el que es un vencedor, aquel que es cristiano, que ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador. A ese dice, le daré a comer del árbol de ¿qué? De la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Cuándo apareció el árbol de la vida en la Biblia? ¿En dónde? 3 veces nomás aparece el árbol de la vida en la Biblia. La primera, en Génesis, ¿cierto? Ahí está el árbol de la vida, los sacó de ahí para que no comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre. Pero el árbol de la vida los tenía que remontar a todos, nos tiene que remontar a un lugar. ¿Cuál es? El Edén, el paraíso de Dios. ¿Y qué hay en el paraíso de Dios? ¿Qué es lo más lindo del paraíso de Dios? A ver qué piensan. Dice, el fruto prohibido. No. ¿Qué es lo más lindo del paraíso de Dios? Hay muchas cosas lindas del paraíso de Dios, ¿cierto? Pero lo más lindo del paraíso de Dios es ese momento en el que Adán y Eva tenían una comunión perfecta ¿con quién? Con Dios, con su Salvador, con su amor. Ellos no se escondían de la presencia de Dios, ¿cierto? Ellos tenían inocencia porque se veían desnudos y no sé qué, avergonzados. Ellos estaban en una perfecta comunión con su Dios. Él era su amor. Cuando él piensa en el Señor Jesús, les hace pensar a ellos en el paraíso de Dios, en el árbol de la vida, es pensando que un día van a estar ¿en dónde? En el paraíso de Dios. Muchos de esos creyentes de Éfeso desde el primer siglo ya están con el Señor en el paraíso de Dios. Lo más lindo del cielo, ¿qué es? Las calles de oro, las perlas de las puertas, las joyas que brillan por todo lado, el mar de cristal. Dice, yo me quiero ir a echar un chapuzón en el mar de cristal. Un pastor decía que quería ir a echar una cañita y pescar con David, con el rey David, y echar allá y que le cuente historias. Un asadito en el paraíso. Los voy a invitar a un asadito en el paraíso. No sé si va a haber asadito. Pero lo más lindo del paraíso, ¿qué es? Es la presencia de Dios. Porque Él es el amor de nuestra vida. Entonces, cuando Él les hace pensar en el paraíso de Dios, les hace pensar, vivan como van a vivir en la eternidad. Con Dios siendo todo para ustedes. Con la presencia del Señor estando físicamente ahí, en el que yo voy a estar consciente que Él está ahí y que lo que hago, lo hago para Él. Entonces Él les dice eso y les hace pensar en eso. Las otras 2 veces donde aparece el árbol de la vida es acá, en Apocalipsis 2, y el otro al final de Apocalipsis en la nueva creación, en el cielo, en la eternidad. El Señor es nuestro amor y así debemos vivir. Y si el Señor es nuestro amor, las cosas que hacemos las vamos a hacer para Él y por Él. Y no vamos a tener que estar peleando, no vamos a tener que estar amargados, no vamos a tener que estar sufriendo las cosas, sino haciéndolas con gozo, porque lo hacemos por amor ¿a quién? A Dios. Entonces por eso los hacen pensar ahí en el paraíso de Dios. Imagínense, ¿quiénes de ustedes son salvos en Cristo Jesús? Amén. Yo voy a estar allá en la presencia de mi Salvador. Yo voy a estar allá con el Señor para toda la eternidad, alabándole, sirviéndole. Después ahí en Apocalipsis vamos a ver que una de las cosas que vamos a hacer en el cielo es servirle. Y servirle a Él, por amor a Él. Con toda la alegría y el gozo, porque lo estamos haciendo ¿para quién? Para Él. Entonces este año van a verse, o vamos a vernos tentados
en hacer las cosas para nosotros. Pero el Señor quiere que recordemos que las cosas las hacemos ¿para qué? Para Él, porque Él es nuestro amor, Él es nuestro Dios. Padre, gracias por este lindo tiempo que nos regalas. No tenemos, Señor, palabras para agradecer, Señor, todo lo que has hecho por nosotros. En este momento podemos aquí, Señor, pensar que estamos ante ti, que tú estás aquí. Y podemos, Señor, también pedirte perdón por las veces en las que hemos fallado en glorificar y honrar tu nombre, en cómo hacemos las cosas que hacemos. Te pedimos perdón, Señor, por los momentos en los que la motivación no ha sido tú. Te pedimos perdón, Señor, por haber olvidado ese momento en el que nuestra vida entera cambió, pasó de muerte espiritual a vida eterna. Ese momento, Señor, en el que recordábamos que éramos pecadores y que Cristo había muerto por nosotros, que queríamos salir a decirle a todo el mundo que tú eres el Salvador y que habías venido a morir por nosotros. Señor, ese primero que eres tú, Señor, el que debe ser el primero en nuestra vida, que eres tú. Señor, ayúdanos a recordarlo, a tenerlo presente cada día de nuestra vida. Tú eres el primero, nuestra vida te debe gloria y honra a ti. Lo que hacemos, lo hacemos para ti. Y Señor, que así podamos vivir todo este año como una iglesia que te ama a ti, que te recuerda a ti, que lo que hace, lo hace por ti. Gracias por animarnos y por motivarnos a través de tu palabra. Gracias, Señor, por darnos el enfoque correcto. Y te pido, Señor, que nos des corazones humildes, si es que de pronto hemos fallado y hemos ofendido a algún hermano en este año que pasó, en alguna forma, o te hemos ofendido a ti, Señor, en cuanto a nuestro servicio, en cuanto a nuestra vida para ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener corazones humildes para ir, para pedir perdón, para confesar nuestro pecado y para, Señor, retomar el rumbo el cual eres tú. Padre, gracias por esta iglesia, Señor. No sabemos qué tantas cosas puedan pasar en este año. Dejamos en tus manos lo que sea que venga. Ayúdanos a soportar con ánimo, a soportar con alegría, a verte, Señor, obrando y nosotros siendo instrumentos en tus manos para que hagas conforme a tu voluntad. A ti la gloria y la honra damos en el nombre de Jesús. Amén.